Un placer darle la bienvenida, ¿no? Está con nosotros Willy Allen, nos ha acompañado en muchísimas ocasiones, abogado de inmigración, experto en el tema de precisamente en este tema tan escabroso de cómo entran, cómo salen de forma a veces ilegal, muchísimas personas aquí en Estados Unidos. Y está también con nosotros Wilfredo Cancio, periodista, colega periodista, ha tenido una labor tremenda en el periodismo, en el Nuevo Herald, en el Diario Las Américas. Café Fuerte es el blog que él ha publicado desde hace muchísimo tiempo con su esposa Ivette, donde es un sitio obligado para todos aquellos que nos queremos informar de la realidad cubana. Los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Les decía anteriormente que yo estoy seguro que muchos de ustedes no se pueden ni siquiera imaginar cuántos cubanos entran de forma ilegal de México hacia los Estados Unidos por la frontera. No se lo pueden imaginar. Cuando a mí me dieron la cifra, yo realmente me asombré, ¿no? Y con este dato es que vamos a empezar este segmento, porque es importante que ustedes se den cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo. ¿Cuántas personas están entrando, Wilfredo? Bueno, hasta julio, hasta el 21 de julio, solamente por la frontera mexicana han entrado unos 14,000. Este año. Más de 14,000 en el año fiscal. En el año fiscal. Va a ser el récord de entradas por la frontera. Pero esto no es solamente eso, porque ha habido un crecimiento disparado de los que han entrado por otros puntos fronterizos, es decir, ya no solo es el borde de sur, que se llamaba antes, que era el más poroso, sino que hay una afluencia totalmente desproporcionada por otros puntos del norte, sobre todo por el Niagara Falls, es uno de los puntos que más han entrado, y otros puntos migratorios de Nueva York y de la zona de Detroit. Así que esa cifra ya son 20,000, lo que quiere decir que están entrando silenciosamente la misma cantidad del acuerdo migratorio establecido en 1994 y 1995, con el agravante de que esto implica gastos para el gobierno federal totalmente desproporcionados. Y no planeados. Pero además es casi la misma cantidad de personas. Fueron un poquitico más de los que vieron el éxodo de los balseros en el 94. Vinieron 35,000. 35,000. O sea, si en un año están viniendo 20 y aquello fue una catástrofe o sea, tomó titulares de primera plana en el mundo entero, los cubanos se lanzan a la mar, y es verdad que se lanzaron a la mar, y tenemos que lidiar con este tema. Esto es una cuestión de seguridad nacional. En Estados Unidos eran 35. Están entrando 20,000 silenciosamente, y esto no ocupa la primera, o sea, ni siquiera una línea de un periódico norteamericano. Y esto es tremendo negocio. Esto es un negocio de cientos de millones de dólares. Es un negocio redondo. Las personas que están entrando por la frontera, principalmente en México, las personas que entran por la frontera de Canadá, muchos son cubanos que van de Europa, o cubanos que van con visa de turismo a Canadá y cruzan por la frontera. Pero México, la gran mayoría, si no toda la mayoría, yo diría casi el 90%, son personas que son traficados. Son traficados de Cuba a Honduras, de Cuba a Yucatán. ¿Quién está en ese negocio? Los cubanos y los mexicanos. El gobierno cubano. El gobierno cubano, yo creo que Wilfredo y yo, que hemos hablado de este tema por 4 o 5 años, nunca hemos encontrado, y lo hemos buscado, hemos encontrado evidencia que el gobierno cubano como gobierno está involucrado en el tráfico. Yo estoy seguro que tiene que estar. Bueno, yo estoy seguro que puede haber coroneles, puede haber oficiales en la frontera porque de la vista gorda, pero la realidad es que el gasto promedio de salir de Cuba a Yucatán, de pagarle, o a Honduras, de pagarle un soborno a las autoridades mexicanas y llegar a la frontera, puede ser de 10,000 a 15,000, 12,000 dólares por persona. Es un negocio redondo, pero no solamente se le paga al traficante que te saca de Cuba, pero en México tienes que pagar. Mira, en México, y se ha dado, las bandas de narcotráfico hay que pagarle un peaje. No solamente tienes que pagarle a las bandas de traficantes, tienes que pagarle a las autoridades de migración mexicanas. Si te detienen, y tú le pagas un soborno a los guardias, y he tenido clientes que han llamado de centros de migración de México, llaman a los familiares aquí, los familiares mandan 2, 3,000 dólares y le dan a la persona un pase de 24 horas. Ese pase de 24 horas te lo dan en los centros de migración mexicana para que te vayas para la frontera. Entonces estás pagándole al oficial de migración, estás pagando al traficante que te sacó de Cuba, estás pagándole un peaje a los traficantes humanos de las pandillas mexicanas. En la investigación que ustedes han hecho, ¿esta gente cómo salen de Cuba? ¿Salen en vuelos a México? ¿Salen en barcos que lo vienen a recoger? Hay varias vías. Hay mucha gente que viene del Ecuador, pasando por Colombia, Panamá, y llegan ahí. Otra gente que logran llegar a México por visado, por barco también, por negocio. Otros llegan por barco, porque lo que está pasando, Roberto, es muy importante esto recordarlo. Estados Unidos logró controlar realmente el estrecho de la Florida con técnicas avanzadas, controles, incluso con cierto acuerdo con las autoridades cubanas,
que lo que ha pasado con la política migratoria después de enero del 2013 ha sido un comodín para todos estos procesos de que la gente entra y después puede ir a Cuba. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Quiénes están yendo a Cuba en este momento en las embarcaciones más frágiles? La gente que no tiene dinero para pagar, montarse en un avión, ir a Ecuador o irse a México o irse a Honduras para después entrar por la frontera. O sea, que un barco rápido, que una nave rápida esta de México lo vaya a remolcar y lo que lleva para allá. Exactamente. No le están pagando a los traficantes. Los que más sufren son los que salen por su propia cuenta. Exactamente, que son la gente que no tiene recursos. O sea, los balseros, la condición de balsero, como en su sentido primigenio, como la conocíamos, ha quedado para la gente más desvalida de Cuba. La gente que no tiene. El gobierno norteamericano no le preocupa esto. Tú tienes que lidiar continuamente con autoridades. Cuando uno ve la noticia que estábamos trabajando hace solamente unos minutos, 178 terroristas detectados en diferentes puntos de entrada con pasaportes emitidos por Venezuela y supuestamente el gobierno cubano, la inteligencia cubana está atrás de esto también. Cuando uno ve que alrededor de, o sea, en este año 20.000 personas van a entrar cubanos van a entrar de forma ilegal también por diferentes puertos de entrada. No, por la frontera. Eso no incluye. No incluye el número de cubanos que se presentan en el aeropuerto de Miami y dicen, mira, yo de verdad no soy español, soy cubano. El número de cubanos que... No, esas cifras son 58.000 este año. 58.000 personas han entrado de forma ilegal. No, ilegal no, te digo. Por el aeropuerto de Miami han entrado este año 58.000 personas sumando visas de visita y los 58.000 más los 20.000 esto. Si tú le quitas esto, son en realidad, hay alrededor de 7.000 u 8.000 personas que han entrado por esta vía, con sus familiares, entregando el pasaporte y recibiendo parol, que es lo más contradictorio que yo creo que Willy aborda este tema. Hay dos cosas que están ocurriendo, y Wilfredo y yo lo hemos hablado por más de 3 años, porque llevamos en este tema 3 años. Porque vamos a estar claros, Cuba recibe 20.000 visas de regalo de los Estados Unidos. Ajá. Aparte de esas 20.000 visas, el primer reporte de Wilfredo hace 3 años, creo que había otros 16.000 personas que se habían legalizado por el ajuste cubano, que también habían entrado a los Estados Unidos. Ese grupo era personas que habían entrado por la frontera ilegal, o personas que habían entrado por el aeropuerto y después se quedaron 1 año, o personas que se presentaron en el aeropuerto y pidieron que eran cubanos. Que cuando tú sumas el número de personas que se presentaron por la frontera, con el número de personas que se presentan en el aeropuerto, más el número de personas que se quedan después de 1 año y 1 día, que entraron como españoles, italianos, franceses, lo que sea, y tú miras el número agregado, tú vas a ver que hay más de 50.000 cubanos que el año fiscal 2013-2014 se han legalizado por el ajuste cubano. Entonces, tú estás viendo que hay una emigración secreta desde Cuba. Es una emigración que en realidad al gobierno americano no le interesa darle mucha publicidad. ¿Por qué? Porque mira el escándalo que han tenido con los niños que se presentaron. Imagínate que ese escándalo sea de 10.000, 15.000 personas anuales que se presentan entrando ilegal a los Estados Unidos y dicen somos cubanos. Y cuando tú le sumas a eso el número de visas que regalan a Cuba, estás viendo que es una emigración que está de verdad cambiando una vez más la cara de la inmigración cubana, porque la gran mayoría de estas personas que están entrando de esta forma, o que han entrado como españoles, o que han entrado de visita, la mentalidad de ellos no es igual que las personas que vinieron en balsa o por el Mariel o en los vuelos de la libertad, los que quedan vivos. Y esto crea, yo creo, una discusión muy actual sobre el tema de la ley de ajuste cubano. Es decir, si la ley de ajuste cubano, en su sentido original, que después se le fueron incorporando provisiones y provisiones administrativas, ya hay gente que no nació en Cuba y puede ajustar por ajuste cubano, como los hijos de cubanos nacidos en otros países. Willy conoce mucho de esos casos porque tuvo hasta una persona nacida en Zambia que aplicó para... No, ese reloj, que fue un artículo fantástico de señor Cancio. Yo creo que esto introduce un elemento de discusión porque hay un tema económico seriamente aquí. Es decir, yo creo que si el Congreso realmente discutiera seriamente el costo de la gente que está ajustando mediante la ley de ajuste cubano y que después, como perseguidos políticos, regresan a Cuba en los vuelos de visita, realmente yo creo que por lo menos hay que replantearse eso. Y Cuba está atrapada también en una contradicción, porque Cuba dice que quiere que se le quite la llamada ley asesina, que es un lenguaje de Fidel Castro a raíz del caso Elián, pero se está beneficiando. Incluso la reforma migratoria fue planteada en 24 meses con toda intención para provocar justamente esta crisis de ida y vuelta. Los Estados Unidos, para repetirla. Mira, Wilfredo ha hablado de un tema que de verdad hay que empujar un poquitico más, y es el costo económico. Cuando tú entras por la frontera ilegal, te dan un parol. Con ese parol te dan ayuda médica y ayuda económica.
en la opinión mía, lo que a mí yo no tengo problema ninguno con el ajuste cubano, creo que debe de continuar porque es un símbolo que es importante, pero para mí filosóficamente lo que me afecta negativo es la ayuda económica que se le da a las personas que entran por la frontera, que llegan ilegal, a las personas que se presentan en el aeropuerto y llegan y se presentan ilegal. Entonces estamos dándole una recompensa a todo aquel cubano que entre ilegal en los Estados Unidos. Porque le damos parol, le damos ayuda económica, le damos Medicare, le damos dinero. Claro. Y ese es dinero que estamos pagando nosotros tres. El tema cubano, y eso es lo que muchos de mis compatriotas no entienden, es un tema de política de Estado. Para los republicanos y para los demócratas ha sido manejado de la misma manera, mantener la calma en Cuba y mantener la paz social. Si la paz social implica vamos a esconder esta noticia que nos puede afectar, pues la esconden. No, porque el día que la inmigración se cierre en Cuba, de verdad viene una explosión social, como sucedió en el 94, como sucedió anteriormente. El pueblo cubano, la única esperanza que tiene es salir de los Estados Unidos. Y el gobierno cubano, a pesar de todo, como tú dices, que ha manejado este tema de una forma política y de que ellos son las víctimas de toda una política agresiva, migratoria, por parte de Estados Unidos, se ha estado beneficiando de este pacto total y completamente, yo creo, hereje por parte de Estados Unidos y por parte de Cuba durante muchísimos años, y nadie quiere meter la mano ahí, porque el día que la mano se meta ahí, y como ustedes acaban de señalar, esto se revise de pies a cabeza, mi querido amigo, aquí hay una crisis en Cuba, y el gobierno de los Estados Unidos lo que cree que esta crisis en Cuba puede desbordarse hacia Estados Unidos de una manera mucho más dramática, hacia México y hacia toda Centroamérica. Por eso, la palabra de orden para el gobierno de los Estados Unidos de hace muchos años es que Cuba esté tranquilita a cualquier costo. Ese es el negocio. Yo creo incluso que los acuerdos migratorios, la discusión de las reuniones migratorias rescatadas, que estuvieron un poco congeladas, a raíz del caso de Alan Gross, que Estados Unidos se negó a conversar, pero a Estados Unidos lo que le conviene, incluso hemos visto otros acuerdos en términos de medio ambiente, de correos y todo eso, una Cuba estable. Tranquilita. Y que además que haya una transición manejada por Raúl Castro, que después vengan los herederos y de que todo el mundo vaya más o menos. Y eso es lo que está promoviendo el gobierno de Estados Unidos desde hace muchísimos, pero muchísimos años. Te doy otro dato más. Hasta ahora se han otorgado más de 19,000 visas de visitantes a Estados Unidos. El 90% de ellas son de 5 años y se queda el 60%. Se queda. No, yo no creo que va a ser tan alto como el 60%. Pero hay un por ciento que se va a quedar el 30%. Era el 60% lo que daba Cuba, claro, que no regresaban. Pero lo importante de esto es que Estados Unidos está tratando de crear una normalidad, porque con la visa de 5 años la gente piensa 2 veces si se queda o no. Exactamente. A ver cómo le va y cómo puede resolver. Muchísimas gracias, un tremendo trabajo investigativo. Recuerde, Café Fuerte, usted lo puede visitar y ahí enterarse de todo lo que es noticia de Cuba importante. Muchísimas gracias, Willy. Gracias a usted. A ver, vamos a regresar con un tema. Todo esto tiene consecuencias, por supuesto, políticas, ¿no? Y vamos a estar regresando con 2 analistas del tema cubano que para nosotros es un placer y un honor darle la bienvenida. Es Alejandro Aguirre y también va a estar con nosotros Armando Ibarra. Son 2 republicanos que vamos a analizar precisamente el futuro del partido aquí en el Estado y a nivel nacional. Y también vamos a estar analizando con ellos el discurso del presidente en la noche de hoy en solamente unas horas. Pero antes de despedirme, quiero felicitar a nuestra compañera, María Elvira. María Elvira ha logrado una entrevista tremendamente dramática, la va a transmitir en solamente unos minutos, que es con uno de los cubanos que está en México, sobreviviente de esta tremenda tragedia que sucedió hace solamente unos días, donde 17 compatriotas perdieron la vida. María Elvira logró identificar y hablar con uno de los sobrevivientes de esa tragedia y está narrando de una forma tremendamente dramática lo que pasaron en alta mar y cómo fue que tuvieron que ir tirando a algunos de estos cubanos por la borda para poder ellos sobrevivir. No se pierda esta entrevista, va a ser en un ratito en el programa de María Elvira. Nosotros regresamos en solamente unos segundos.